Bueno, pues bienvenidos de nuevo al curso de Huawei Cloud Tech Essentials. Hoy vamos a hablar de seguridad y lo que es el despliegue automatizado, ¿no? Cuando terminemos este capítulo, vamos a entender la parte de seguridad de Huawei Cloud, cómo podemos gestionar nuestras cuentas en Huawei Cloud y cómo podemos configurar diferentes usuarios para el acceso diario a nuestra infraestructura, ¿no? Cómo los podemos gestionar, qué permisos les podemos dar, cuáles son las mejores prácticas y operaciones seguras, ¿ok? Y cómo desplegar un conjunto de entornos de forma automatizada. ¿Qué es esto? Pues si queremos generar sus redes, levantar nuestros ambientes de forma automatizada, vamos a ver algunas funcionalidades que tenemos por ahí. Esto pues nos va a ayudar en reducir los riesgos de seguridad, ¿ok? Entonces, número uno, esto es muy importante que entendamos qué es el modelo de responsabilidad compartida de Huawei. ¿Ok? En esta lámina lo que vamos a ver es un recuadro, una tabla, donde están algunos recuadros pequeños en verde y algunos en azules, ¿no? Todo lo que vemos en cuanto al color verde es la responsabilidad de Huawei Cloud, ¿ok? El proveedor de servicios, en este caso Huawei, se va a ser responsable de que todos estos aspectos se cubran de manera cabal, ¿ok? Y la manera y el color azul son las responsabilidades que adquieren, aquí se los huéspedes, pero son los usuarios, ¿no? Los que van a utilizar la nube de Huawei, ¿no? Entonces, este modelo de seguridad, nosotros lo llamamos también modelo de responsabilidad compartida. ¿Ok? Los usuarios, la parte azul, son responsables de las violaciones de seguridad o vulnerabilidad de nuestros componentes, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes van a utilizar el servicio de OBS para guardar datos o objetos, pues esto es muy sensible, ¿no? Ustedes deben de saber bien a quién le dan acceso a estos objetos. Nosotros no nos hacemos responsables de eso porque eso ya es la gestión. Más sin embargo, pues Huawei Cloud o Huawei se hace responsable de los servicios que estén disponibles para los usuarios. Ustedes no se tienen que preocupar por eso, ¿no? Por ejemplo, temas de infraestructura, todo lo que sean temas de refrigeración, seguridad, en cuanto a todos los aspectos de infraestructura que tenemos, eso lo hace Huawei, ¿no? Entonces, una forma fácil de verlo es todo lo que tiene que ver con el hardware y varios aspectos del sistema operativo. Huawei se hace responsable de tener lista la plataforma. Y los usuarios, que son ustedes los que van a utilizar la nube, se hacen responsables de la gestión de los usuarios, de la gestión de todo lo que instalan dentro de la nube, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta siempre configuraciones de seguridad que necesitamos realizar cuando ustedes utilicen nuestros servicios, ¿ok? ¿Para qué? Para que no tengamos ningún tipo de problema con nuestro servicio y sea funcional. Esta es como pregunta de examen. Ahí hay una pregunta en el examen de certificación que hace un poco de referencia a esto, ¿no? Nos da algunos enunciados que nos dice cuál de estos enunciados es responsabilidad de Huawei. Entonces, todo lo que, como tip hay, pues todo lo que tenga que ver con infraestructura, pues es responsabilidad de Huawei. O si la pregunta es cuáles de estas sentencias o aclaraciones es responsabilidad de los usuarios, pues son todos los temas de creación de usuarios, asignación de permisos o temas de instalaciones que vayamos a hacer dentro de la infraestructura de Huawei. ¿Ok? Ahora, eh, nuestros centros de datos han obtenido diferentes certificaciones. Estos son algunos de nuestros estándares de certificación. Son algunos de nuestros estándares de certificación de cumplimiento de terceros, ¿no? Por ejemplo, los estándares ISO, los PCI, hay algunas certificaciones internacionales relacionadas con temas financieros. Entonces, la infraestructura de Huawei y los servicios que corremos internamente han sido certificados por muchos terceros, ¿no? ¿Qué queremos lograr con estas certificaciones? Pues hacer ver a nuestros usuarios que Huawei Cloud es confiable. También hay algunos ejemplos de que para algunos tipos de negocios, por ejemplo los bancarios, se deben de cubrir ciertas certificaciones en el almacenamiento de datos o en temas de seguridad. Entonces, si ustedes se encuentran
creando alguna empresa o alguna infraestructura que debe de cumplir algunos requisitos, pues podemos observar esta tabla donde vemos todas las certificaciones que hay, ¿no? Que tiene Huawei para ver si cumple también con lo que ustedes buscan. Si necesitan más información de eso, pues nos pueden contactar y nosotros les decimos si cubrimos o no cubrimos estos aspectos. ¿Ok? Déjame. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora, Eh, vamos a hablar un poco de la seguridad de la infraestructura en Huawei Cloud, ¿no? La seguridad de la infraestructura es un componente central en el sistema de seguridad de la nube, que es multidimensional. ¿Ok? Tenemos que ir mejorando paso a paso. A lo largo del tiempo se ha mejorado la seguridad y el cumplimiento de los centros de datos, del uso de redes y otras infraestructuras basadas en las mejores prácticas de la industria. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan migrar sus servicios a la nube con confianza y mantenerse enfocados en su negocio, ¿ok? En sus nuevas funcionalidades, en sus requerimientos y todos los temas de seguridad, pues nosotros los podamos cubrir cabalmente, ¿ok? Huawei considera la protección de datos activamente como un núcleo de las políticas de seguridad, ¿no? Todo lo que son temas de datos, privacidad de datos, es una de las más grandes temas o políticas de seguridad con Huawei. Huawei Cloud cumple con varios estándares y somos líderes en la gestión del ciclo de vida de seguro de datos con diferentes tecnologías. ¿Ok? Entonces, lo más importante son los estándares que Huawei ha estado cumpliendo en diferentes aspectos, ¿no? Como lo que vemos en pantalla de seguridad de infraestructura física, seguridad de datos, seguridad de la red, con base a a diferentes normas de cumplimiento y control de acceso. ¿Ok? Tenemos sistemas de auditoría y seguimiento y respuesta a eventos, ¿ok? Entonces, en las siguientes láminas vamos a enfocarnos en todo lo que es el control de acceso, ¿no? Esta como credencial que vemos. Y el día de mañana vamos a ver algunas funcionalidades de auditoría y seguimiento, este ojito, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos ahora en las características de IAM, ¿ok? Huawei Cloud nos proporciona este servicio que se llama IAM. Y este servicio tiene dos funcionalidades básicas, ¿no? O hay dos cosas en las cuales tenemos que prestar atención. La primera es la autenticación de la identidad del usuario. Y la segunda es la gestión de los accesos. Hay que saber quién eres, quién es la persona que va a entrar a nuestra infraestructura y qué gestión o qué permisos tiene una vez que accede, ¿ok? El acceso de IAM puede ser muy específico. Vamos a ver ejemplos más adelante y van a ver cómo pueden utilizar este servicio para conceder servicios a los usuarios. Para crear usuarios de IAM como administrador y asignar permisos para los diferentes recursos que tenemos en la nube, pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Un ejemplo, yo tengo un usuario X, usuario no sé, Juan, y este es un usuario IAM que lo creó el administrador. Entonces, los usuarios que crea el administrador pueden iniciar sesión en Huawei Cloud usando el nombre de la cuenta, ¿ok? Su nombre de usuario y contraseña. Y luego usar los recursos de, de, de la nube. Por ejemplo, en los QLabs, en los laboratorios, vemos que tenemos nuestro usuario que nos entrega, ¿no? Y se compone de tres partes, la cuenta y el usuario. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la cuenta maestro o todo lo que estamos haciendo bajo esa cuenta va a tener los permisos que nos asignó esa cuenta. Véanlo como si fuera un padre y un hijo, ¿no? El administrador y los usuarios que acceden. Entonces, todo lo que se hagan los usuarios van a estar relacionados a la cuenta. Si yo compro un SS, si yo adjunto un EBS, eh, pues todos estos cargos se van a ver reflejados en la cuenta padre. ¿Ok? Creo que está un poquito sencillo si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Ahorita aquí les voy a enseñar el ejemplo.
Entonces, por ejemplo, aquí en los QLabs, los laboratorios, nos da una cuenta. Esta sería la cuenta padre. Y esta cuenta padre creó este usuario que se llama Sandbox User. ¿Ok? Con su password. Entonces nosotros estamos entrando a los laboratorios como Sandbox User y todo lo que hagamos se va a ver reflejado en la cuenta padre. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de administración muy padre. ¿Por qué? Porque la cuenta es quien nos está dando los permisos de efectuar diferentes acciones. En este caso, la cuenta Sandbox Voyager 11037 nos ha asignado permisos al usuario Sandbox User a que a realizar una VPC, un SS, los temas de las Elastic IPs, etcétera. ¿Ok? Creo que así es más fácil ejemplificar. Hay dos métodos en todo lo que es el servicio de autenticación en el servicio de Huawei. ¿Ok? El primer método es identificando el usuario a través de el usuario y el password, ¿no? Que van ligados a la cuenta. Entonces, el primer método de autenticación es a través de la consola. Nosotros vamos a acceder a nuestro servicio a través de la consola utilizando un nombre de usuario y una contraseña para iniciar la sesión. Entonces, como les mencionaba, la cuenta es quien nos va a asignar los permisos para estos usuarios, ¿ok? Y todos estos usuarios que se creen, pues pertenecen a la cuenta que nos, que registró todo el tema ¿cómo decirlo? A la cuenta padre, ¿no? Pertenecen a la cuenta padre. Entonces van a compartir los usuarios creados por esta cuenta padre todos los recursos que la cuenta padre nos haya otorgado, ¿ok? Y este es el primer método de autenticación. El segundo método de autenticación es cuando nosotros necesitamos acceder de forma programática, ¿no? A nuestra infraestructura. Por ejemplo, realizamos, no sé, instanciamos un servidor de aplicaciones, metemos algunas aplicaciones, generamos algunas APIs y las vamos a consumir. Para poder acceder de forma programática, pues no tenemos acceso a la consola, ¿no? A través de un usuario y password. Entonces, para este tipo de acceso, lo que tenemos es una llave que se llama AKISK. ¿Ok? Este sistema AKSK es el que nos va a permitir entrar. Cada usuario de IAM puede acceder, puede crear dos pares de llaves, ¿no? Dos pares de AKSK. Eh, y estas claves de acceso las vamos a poder utilizar para acceder a los recursos de Huawei Cloud, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos se va a registrar también en la cuenta padre y vamos a saber qué fue lo que hizo el usuario. ¿Qué más información podríamos saber de estas cuentas? Pues que el AK, que es la cuenta clave, contiene 20 caracteres. Y un SK, que es la cuenta clave secreta, tiene 40 caracteres. ¿Ok? Eh, no importa, como les mencionaba, se pueden generar hasta dos pares de AKSK por usuario y no importa por cuál accedamos, se va a registrar todo a nuestra cuenta, ¿no? Entonces tenemos estos dos métodos de creación de cuentas. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo se gestionan los usuarios, ¿no? Los grupos de usuarios de AIM eh, los podemos unir o agrupar como una colección de usuarios, que cualquier usuario puede pertenecer a uno o más grupos de usuarios que se hayan generado. Este tipo de administración nos facilita la gestión de todos los permisos de los usuarios. En el ejemplo que está aquí en pantalla, pues lo que vemos es que tenemos dos grupos, ¿no? Dos grupos de usuarios, el grupo de usuarios de desarrollo y el grupo de usuarios de pruebas. Entonces vemos que Sam está asignado a los dos grupos de desarrollo, entonces va a heredar todos los permisos que tenga el grupo de desarrollo. Y Jack y María pertenecen solo al grupo de desarrollo y Andy y Luce solo pertenecen al grupo de pruebas. Entonces van a heredar estos usuarios los permisos que tengan estos grupos, ¿ok? Ahora, ¿cómo son los permisos? ¿Cómo asignamos los permisos? Pues los permisos van en un archivo con formato JSON, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de cómo se encapsulan todos los permisos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la versión de este JSON de permisos, es la 1.1, y aquí nos dice el efecto, permitir. ¿Qué acciones?
En el OBS, pues podemos acceder a la lista de las buckets que tenemos, ¿ok? ¿Qué otro permiso tiene? De que puede descargar o puede obtener los buckets, ¿ok? ¿De dónde? ¿De qué fuente? Pues de los buckets tal, ¿no? De todos los buckets, aquí en particular. ¿Con qué condiciones? Pues no tiene ninguna condición más que agregue su username, el usuario, ¿no? Entonces aquí se pueden agregar el usuario que va a tener acceso. En este caso, en el ejemplo de arriba, pues sería Sam, ¿no? Agregar a Sam. De esta forma se asignan los permisos. Ahora, cada grupo de, de cuentas que tenemos, pues también tiene ciertas políticas, ¿ok? Las políticas pues también se ven representadas como un archivo JSON. Ya hay dos tipos de políticas. Las políticas de sistema, que esas pues son prácticamente las que da Huawei, que es lo que se puede hacer y que no se puede hacer. Y las políticas personalizadas, ustedes pueden crear más políticas para los usuarios que están creando, ¿ok? Las políticas pueden ir tanto como qué acciones y a qué cosas sí puede acceder el usuario, ¿no? Es como no solo a nivel permiso, sino qué sí puede hacer este grupo de usuarios y qué no puede hacer. La asignación de políticas no van directamente a los usuarios, sino van las políticas a los grupos de usuarios que hemos creado, ¿no? Entonces, también los permisos van en cuanto a usuarios, ¿ok? Entonces, las políticas se agrupan o se adjuntan al grupo de desarrollo y al grupo de desarrollo se le añaden los usuarios, ¿ok? Dentro de este flujo, también vemos que tenemos un concepto que se llama IAM Agency, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es eso. Los IAM Agencies, pues se pueden agregar a las políticas. Los IAM agencies o delegaciones, si lo traducimos al español, los agencies, pues no es una como credencial, ¿no? Que pueda acceder. Los agencies nos permiten delegar permisos a servicios específicos de Huawei o a otras cuentas de Huawei Cloud o a proveedores de identidad de terceros, ¿no? Esto es para gestionar y delegar permisos en estos tres aspectos. ¿Ok? Entonces, las delegaciones o los agencies obtienen los permisos mediante, bueno, se adjuntan a través de las políticas. ¿Ok? Si vamos a agregar servicios o políticas a terceros, van sobre el servicio de IAM Agency y se agregan a las políticas. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Está un poquito revuelto desde mi punto de vista, pero es funcional si lo vemos desde el punto de vista que unos nos sirven para asignar permisos a cosas de terceros y las políticas son para dentro del sistema, ¿ok? Ahora, aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo de un ejercicio, ¿no? Para permitir que las aplicaciones Python se ejecuten en un SS y accedan al OBS, ¿cómo obtendríamos las claves de acceso, las credenciales de acceso? Pues una forma sería pues crear un usuario en IAM que conceda los permisos al OBS y a continuación almacene el AKSK del usuario en el SS. Está tachado, ¿por qué? Porque aquí prácticamente lo que nos está diciendo es que al usuario nosotros le daríamos los accesos y vimos con base a esta asignación de políticas es que nosotros le vamos a asignar al grupo de desarrollo esas políticas, no al usuario final. Entonces, aquí la respuesta correcta sería pues crear una delegación o un agency para el SS del servidor y conceder los permisos de acceso al OBS a través de agency, ¿ok? Y después asociar al agency el SS, ¿no? O sea, darle la política o el permiso a este IAM agency, ¿ok? No directamente al usuario. Para la creación de los delegaciones o de las agencias de IAM, pues lo podemos hacer en la pestaña de permisos, ¿no? Del servicio de IAM, ¿no? Aquí se crean las agencias, por ejemplo, aquí es el tipo de agencia para Cloud Service y vamos a ver a qué le vamos a dar permiso, ¿no? En este caso, en el ejemplo, se ve que es al SS, al Elastic Cloud Server y al Bare Metal Server, ¿ok? Eh,
Aquí se ve un ejemplo más de más configuraciones que se pueden realizar. No se preocupen por esto, no hay muchas preguntas relacionadas a esto en el examen de certificación, pero en cuanto al conocimiento, pues lo que debemos de saber es que podemos asociar los agencies con los servidores, por ejemplo, para que puedan acceder directamente a las aplicaciones y tener permisos que puedan hacer cierta acción o no. ¿Ok? Entonces, con las credenciales de IAM podemos habilitar el servicio para iniciar sesión desde el servidor, ¿no? Con nuestras credenciales. Podemos habilitar o no el acceso a las bases de datos, ¿ok? Un agency, nos dice Saí Jiménez, sí es parecido a un rol, pero va más enfocado a los servicios de Huawei, ¿no? No va tan enfocado a los usuarios, a qué puede hacer el usuario, sino va más enfocado a los servicios de Huawei. Sí son roles de qué pues son, no es que no sé si rol es la mejor palabra, pero son los permisos que vamos a tener sobre los servicios de Huawei. ¿Ok? Y la política son los permisos que tiene el usuario. ¿Ok? Esa sería la diferencia entre las políticas que van al usuario y los agencies que son los permisos que les damos en cuanto a los servicios de Huawei. Por eso en esta lámina vemos que hay puros servicios de Huawei, ¿no? Iniciar al servidor, a la base de datos, a las credenciales de alguna aplicación o a servicios de Huawei Cloud. Entonces, ¿a qué sí tenemos permiso? A los servicios de Huawei Cloud, ¿no? No a las credenciales de una aplicación, a las credenciales de la aplicación podemos usar el AKSK. Al acceso de la base de datos, pues también es con el AKSK o con nuestro usuario. Para iniciar sesión en el servidor, pues son los usuarios que creamos, ¿ok? Entonces, esta lámina lo que nos dice es que este servicio de IAM en cuanto a las agencias, pues es para permitirnos el acceso a los servicios de Huawei Cloud, ¿ok? Dígame si sí quedó claro, si hay alguna duda, lo volvemos a repetir, no hay problema, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver un servicio que se llama DUE, el famosísimo DUE, que hay muchos sistemas que gestionan DUEs, ¿no? Que si lo vemos por sus siglas, es Data Encryption Workshop. Entonces, sería como un rol dentro de los servicios de Huawei. Es correcto. O sea, es el rol que le damos al usuario para atender o para modificar los servicios de Huawei. ¿Ok? ¿Qué es un servicio de Huawei? Pues el SS. ¿Qué es otro servicio de Huawei? Pues un RDS, una base de datos, el Object Storage Service. ¿Ok? ¿Qué puede hacer o qué no puede hacer? ¿Ok? Ahora, en cuanto al servicio de Duke que les comentaba, que es el Data Encryption Workshop, pues es un sistema o un servicio de gestión de cifrado, ¿ok? No sé si han tenido oportunidad los que ya estén laborando ahí en alguna empresa o hayan hecho algunos laboratorios o ejercicios donde pues para conectarnos, por ejemplo, a nuestra aplicación a la base de datos, pues tenemos ahí en nuestro proyecto un archivito estático donde ponemos el usuario y password de la base de datos, ¿no? Root y nuestro password. O para cualquier otra funcionalidad, pues tenemos almacenadas en estático, en un archivo estático, las contraseñas. Entonces, este servicio DUE es un sistema de gestión de contraseñas que puede ser cifrado. ¿Ok? Las contraseñas, por ejemplo, de la base de datos o del servidor, se pueden almacenar de forma centralizada en este servicio DUE y ya no es necesario escribirlos en nuestro código duro o en alguna configuración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar los agencies de IAM para que un usuario acceda a un servicio, lo podemos almacenar en Data Encryption Workshop para tener acceso a los servidores, a las bases de datos de una forma más sencilla, ¿no? Véanlo como una funcionalidad de almacenamiento y cifrado de nuestros usuarios y passwords, ¿no? Para no mantenerlos de forma estática en nuestros códigos. Ahora, si hacemos un pequeño resumen de lo que es el servicio IAM, importante es como pregunta de examen, ¿cuáles son los tipos de autenticación y de identificación del usuario que tenemos en Huawei Cloud? Pues número uno es con nuestro nombre de usuario y contraseña. Y número dos es con nuestras
claves de acceso AK y SK. Esto es como pregunta de examen. Y en cuanto a gestión de accesos, ¿cómo los podemos gestionar o manejar? Pues a través de políticas definidas para los grupos de usuarios, y dónde se almacenan estas políticas, pues en archivos JSON, ¿no? Pues nada más, en cuanto a todo lo que es el servicio de IAM, pues tenemos tres entidades, si lo queremos ver como entidades, ¿no? Los usuarios, los grupos de usuarios y los agencies, ¿no? Para que podamos asignar los permisos, ¿ok? ¿Alguna duda de todo el servicio de IAM? IAM es nuestro servicio de autenticación de identidad y gestión de accesos, ¿va? Para que no se les olvide. Estos conceptos, por ejemplo, de SS o EBS, OBS, IAM, pues sí manténganlos frescos, ¿no? Sepan para qué es, porque pues en las preguntas del examen, pues luego viene, el servicio IAM hace esto, esto y esto, esto. Entonces, si no recuerdan qué es el servicio de IAM, se les puede complicar un poquito, ¿no? O OBS, que es el Object Storage Service, ¿ok? Entonces, conforme más lo vayan practicando en los laboratorios, más se les va a quedar eh, grabadas estos términos, ¿va? Bueno. Ahora vamos a hablar de el servicio de CTS. Este es otro concepto, ¿no?, que hay que aprender. Cloud Trace Service, servicio de trazas o de trazado en la nube, ¿no? Cloud Trace Service, CTS. Este servicio nos va a ayudar a gestionar los logs de todas las operaciones en los recursos que se hagan en Huawei Cloud. De igual forma, todos aquellos que ya hayan estado eh, elaborando en alguna empresa o que hayan realizado algún proyecto donde, no sé, están tratando de conectarse a la base de datos y no saben por qué falló o por qué un query dio error o por qué, no sé, un botón nos está dando error de nuestro aplicativo web o nuestro APK, pues hay una serie de logs que va generando el sistema, ¿no? Si nuestro servidor no enciende, pues entramos, por ejemplo, si es un Tomcat, entramos ahí a los logs del Tomcat para ver cuál es el error. Entonces, este servicio de CTS, de Cloud Trace Service, nos va a permitir, o lo que habilita, es el almacenamiento de todos esos logs que están pasando en la nube, en nuestra infraestructura. ¿Ok? Gracias a estos registros, pues podemos filtrar y hacer consultas de todo lo que ha estado pasando en nuestra nube, con la particularidad que dura 7 días máximo, ¿no? 7 días vamos a tener ahí la información guardada. Ok, ya llega el día 8, entonces el día 1 se elimina y guarda 7 días, los más actuales, los más actuales, los más actuales. Ok, entonces durante 7 días podemos obtener la información. Hay cierto tipo de aplicaciones o de certificaciones que también te pide mantener mucho más tiempo todos los logs, ¿no? Más para términos de auditoría. Entonces, si ustedes requieren almacenar los logs más tiempo, pues podrían utilizar, por ejemplo, el servicio de OBS, ¿no? Que ya vimos que pues, podemos almacenar objetos. Entonces, un objeto puede ser un log, un archivo .log, y lo podemos almacenar en la nube, ¿ok? Entonces, el servicio de CTS es gratuito, pero si ya lo utilizamos con OBS, pues OBS es un servicio aparte y pues sí tiene costo, ¿no? De lo que almacenemos en la nube. Pero CTS, Cloud Trace Service, es gratuito durante 7 días. Ahí va guardando los datos, ¿ok? Y por último, de este día de curso, vamos a hablar del despliegue automático, ¿no? A través de un servicio que se llama Application Orchestration Service. Nos vamos a hablar de despliegues automáticos. ¿Qué nos dice con base a estas dos palabras, nos dice casi todo lo que podemos hacer, ¿no? Podemos desplegar nuestras infraestructuras, nuestros sistemas de una forma automática, ¿ok? Cuando hay ventanas de mantenimiento, pues la manera tradicional es de que esté ahí el ingeniero de desarrollo o los ingenieros de soporte que van a levantar o bajar el sistema, van a hacer una actualización, van a crear una subnet porque van a mejorar su arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar este servicio es hacer esa función de forma automática. ¿En qué nos va a ayudar? En que pues vamos a evitar más errores, ¿no? Y podemos ejecutar estas acciones a través de una plantilla, ¿ok? Entonces este despliegue automático lo hacemos con un servicio que se llama AOS, Application Orchestration Service.
Servicio de orquestación de aplicaciones. ¿Ok? Este servicio de orquestación de aplicaciones funciona creando una plantilla en formato YAML o JSON. ¿Ok? Esta plantilla lo que va a tener son las instrucciones de qué es lo que va a hacer. ¿Ok? Eh, y a través de este servicio, pues vamos a poder gestionar los recursos de las aplicaciones. Podemos crear, por ejemplo, un servidor, actualizar nuestra subnet, crear una nueva subnet, o no sé, eliminar diferentes cosas que hayamos hecho o que tengamos en nuestra infraestructura. Lo podemos probar antes, validar nuestra plantilla que esté bien y si sí, pues ya la podemos correr en una ventana de mantenimiento para asegurar que el éxito de la actualización de nuestro software o de nuestra infraestructura sea correcto. Entonces, esto es adecuado o usualmente se utiliza cuando vamos a hacer ejecuciones en múltiples ambientes, ¿no? Tenemos el ambiente de pruebas, de desarrollo y de producción. Entonces podemos crear estos scripts, estas plantillas, y las corremos en nuestros diferentes ambientes, ¿no? ¿Para qué? Para que sea consistente todo lo que vamos a hacer, tanto en ambiente de pruebas, de desarrollo o preproducción y producción. ¿Ok? Estos despliegues pues, pueden ser globales o multiregiones, estas plantillas que hagamos. ¿Ok? Y pues esto prácticamente nos ayuda a que toda la actualización sea un poco más ágil. Esta es una plantilla de muestra, ¿no? Nada más para que conozcan cómo es el formato. Entonces hay muchos valores que podemos ir agregando a nuestro template, ¿no? A nuestro archivo. Este creo que es bueno, este es un archivito, ¿no? Entonces nos dice que vamos a tocar los diferentes nodos, ¿no? Va a crear en la VPC, en mi VPC, el tipo de PC Huawei Cloud VPC, ¿no? ¿Con qué propiedades? Pues con las que tienen asignadas este rango de IPs. ¿En qué subnet? En la que se llama Huawei Cloud VPC Subnet. ¿Qué propiedades? Pues están en la Availability Zone IS3A y con la dirección tal. ¿Ok? Este es un ejemplo muy en alto nivel, casi no nos dice mucho, pero esto es lo que va a estar tocando esta plantilla, este script. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona ya el servicio de AOS? Tenemos nuestras plantillas, las vamos a subir sobre el motor AOS, sobre esta funcionalidad de AOS, y ya va a ejecutar ciertas acciones, ¿no? Pues aquí lo que queremos representar con esta lámina es que, pues a través de esta plantilla, pues vamos a tener nuestra Virtual Private Cloud, se va a crear una subred de acceso para externos, una subred de frontend y una subred de datos, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ejecutar esta plantilla. Ok, entonces esta plantilla nos va a iniciar todos los componentes en orden y dependencia según lo hayamos hecho en nuestras plantillas, ¿no? Entonces, pues nuestra plantilla primero va a ser la VPC, después va a ser la subnet, y va a ser paso a paso lo que nosotros requerimos. ¿Ok? Ahora, este servicio, eh, en resumen, pues nos va a permitir crear plantillas a través de la consola o de un API, ¿no? O llamando a diferentes APIs, ¿no? Entonces, estas plantillas, pues como lo vimos, son plantillas en formato YAML o JSON. Podemos ponerlas en una herramienta de gestión de código para ver que nuestro código de esta plantilla pues esté bien y cuando lo corramos no vayamos a tener ningún errores. ¿Ok? Algo muy importante es que este servicio es gratuito, ¿no? Podemos utilizar este servicio de orquestación de forma gratuita. Aquí dice en el tercer punto, pero otros servicios que la utilizan, no. Pues no, ¿no? Si utilizamos, no sé, un SS dentro de estas plantillas, pues el SS no es gratuito, ¿no? Lo que es gratuito es el servicio de orquestación. ¿Ok? Hay muchas plantillas públicas que ustedes pueden reutilizar. Hay muchos ejemplos o que ya han subido varias empresas o que existen en internet que las podemos utilizar y las podemos reutilizar, ¿no? Pueden compartir las plantillas. Solo hay que tener en cuenta, pues, ya los valores de cada parámetro, ¿no? De los entornos que cada quien eh, maneje, ¿ok? Entonces, esta es la parte sobre seguridad de cuentas y despliegue automatizado. No sé si haya alguna duda o comentario.
Por ahora vamos bien. Ok, este módulo de hecho está bastante sencillo, ¿no? En teoría dice que dura 42 minutos, pues creo que sí nos hicimos por ahí de 40 minutos en este servicio, ¿ok? Eh, Ahorita el tiempo que tengan, pues si quieren continúen con las prácticas, ¿no? Si no pueden hacer todas las prácticas, háganlas más adelante. Les digo, la importancia de las prácticas es que pues van a saber cómo configurar y van a aterrizar un poquito más estos servicios, ¿ok? No hay práctica como tal de lo que es el servicio de identidad, pero pues lo estamos utilizando siempre, ¿no? Utilizando aquí la cuenta padre con los usuarios que nos están asignando, ¿ok? Entonces, todo el servicio de IAM, por ejemplo, te voy a entrar aquí a la consola de volada. Ah, ya quedan 6 minutos. Ya se me trabó. Pero bueno, recuerden que cada que entramos a la consola, pues se ve en la interfaz de logueo. A ver si ya carga. Ahí está, ya está conectando. Cada que nosotros intentamos acceder, pues podemos acceder con nuestra cuenta local, que no está asignada a ninguna cuenta padre. Cuando estamos accediendo al servicio de I am User, pues nosotros, con la cuenta que nos da, en este caso Sandbox User, corresponde a la cuenta de, en este caso, Huawei Cloud, que es el padre de la cuenta. ¿Ok? Entonces, pues no hay servicio como tal para entender esto porque pues, lo estamos utilizando. Desafortunadamente no hay un servicio para asignar políticas y permisos, pero no pasa nada, ¿no? De eso no se preocupen, no tenemos en el examen de certificación algún tema así, ¿no? En certificaciones más avanzadas, como la de Professional o Expert, seguramente sí nos piden algo así. ¿Ok? Entonces, con base a toda la información que tenemos ahorita, les repito, ya podemos hacer Compute Service Practices, ya por ahí les puse cómo solucionar el error que existía. Después Storage Service Practice, ya también lo podemos hacer, y VPC Practice and Exercise, estos ya los podemos ejecutar. Con base a lo que veamos mañana, vamos a poder hacer el de Cloud Eye y el de Database Service Exercise. ¿Ok? Por aquí, no pensé que habían puesto algo nuevo, no, todo en orden. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la práctica del día de hoy, bueno, la clase del día de hoy. Ya por ahí les mandé la liga donde estoy subiendo los cursos en YouTube. Ahorita que tengo tiempo también voy a subir esta de una vez. Y pues nada, no nada más estudien bien los materiales, está el grupo, cualquier duda que tengan. Si a veces contesto un poquito tarde o discúlpeme, pero luego hay varias cosillas, pero en su medida tratamos de contestar todo en tiempo, ¿ok? No sé si hay alguna duda adicional. No, de mi parte sería todo. Ok, entonces no sé si alguien más tenga algo, si no, vamos a terminar la sesión del día de hoy. Fue bastante rápido. Bueno, pues voy a acabar la grabación. Stop recording. Muchas gracias a todos